Bueno, muy bien. A fin de conocerle, dijo el apóstol Pablo, una de las mayores bendiciones y de las mayores satisfacciones y de las mayores glorias y gozo que debe haber en el cristiano es poder conocer cada día más a su Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios de las Escrituras, no al Dios que nos han contado o al Dios que han inventado, sino al Dios que está o que se ha revelado a través de las sagradas Escrituras. Dios es un Dios que requiere adoración. El título de hoy precisamente es ese, el Dios que adoramos, el Dios que adoramos. Ahora, tanto la alabanza como la adoración pues son aspectos integrales de lo que es la adoración. En el Nuevo Testamento la palabra adoración viene de una palabra griega que es prokinés. Eso significa admiración, significa rendir homenaje, rendir tributo. O sea que la adoración cristiana es dar el honor, es dar la gloria, es poner en el sitio exaltado a Dios. Eso es lo que es la adoración. Ahora, ¿a quién debemos adorar? ¿Quién es el primer objeto de nuestra adoración? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló allí en el pozo con la mujer samaritana, allí en Juan 4:23, cuando les dice, la hora viene, ¿sí? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, el Padre, tiene que ser el objeto de nuestra adoración. Pero a Dios el Hijo también tenemos nosotros que adorarlo. Dios en tres personas, en esencia uno y manifestado en tres personas. Cristo es el Señor de la iglesia y como Señor de la iglesia merece toda la adoración. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará, que todos anunciarán que Jesucristo es el Señor. ¿Recuerdan cuando Tomás vio al Señor resucitado? ¿Qué hizo? Lo adoró, allá en Juan 20:28. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo adoró. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y también al Espíritu Santo. Aunque no hay en la Escritura no hay nada específico que nos diga que adoremos al Espíritu Santo, pero recordemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales dentro de la Trinidad, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos guía a una verdadera adoración. El Espíritu Santo es el que nos permite entrar a la presencia del Padre. Es a través del Espíritu que nosotros podemos decirle, Abba, Padre. ¿Mm? Ya este Espíritu se conoce como el Espíritu de Cristo, como el Espíritu de Dios. Ahora, pues no podemos comprender el misterio de la Trinidad, pero como hijos de Dios tenemos que adorarlos, adorarlos. El Hijo nos llama a que adoremos al Padre. Y el Espíritu Santo nos guía en esa adoración. Los tres son dignos de adoración, o sea que nuestra adoración tiene que ser una adoración
trinitaria. Adoramos al Padre a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y lo adoramos en espíritu, en el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, ¿para qué creen que Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Para simplemente librarnos del infierno? Cuando nosotros comprendemos el tema de la salvación, vemos que finalmente la salvación lo que va a producir en el cristiano son verdaderos adoradores. Dice, ¿por qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que el Padre está buscando. Son los que el Padre está buscando. Cuando Pablo estaba evangelizando allí en Hechos capítulo 18, 13 dice la palabra, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando se evangeliza, se está ya animando, comunicándoles a los hombres que deben adorar a Dios. Ahora, cuando vivimos la vida de una manera que no adora a Dios, es un acto de rebelión. Si hemos sido llamados a ser adoradores, cuando no lo estamos haciendo, estamos afrentando a la naturaleza santa de Dios y estamos siendo partícipes de la rebelión. ¿Qué hicieron los sabios que vinieron de Oriente a visitar al niño allí cuando él nace? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice? Lo adoraron. Presentaron ofrendas, incienso, mirra, oro. ¿Qué hicieron los discípulos cuando presenciaron que Jesús estaba caminando sobre las aguas del mar? ¿Qué hicieron? Lo adoraron verdaderamente. Este es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan también al ciego que el Señor Jesús sanó allá en Juan 9:31? Y este hombre da una declaración bien importante. Dice, Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a quien hace la voluntad. O sea que hay dos clases de personas. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Aquellos a quien Dios oye. Y los otros son a los que no oyen. O sea, los adoradores a los que el Señor escucha y a los pecadores a quien Dios no escucha. Así que ser cristiano es ser un adorador. A ser un adorador. Muy bien. Cuando miramos los evangelios, en muchos pasajes se está dando adoración al Hijo. Se le da honor, se reverencia, se respeta, se le da la alabanza. Y nosotros como cristianos no debemos ser inferiores a eso que el Señor nos llama. Como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que rendir adoración a nuestro Dios. Miremos lo que dice Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El resultado, mis amados hermanos, de haber sido redimidos, de haber sido salvados por la obra del Señor Jesucristo, es un corazón lleno, rebosante de gratitud y una actitud permanente de adoración. O sea que el resultado
de la salvación es la adoración. Es la adoración. Una adoración reverente, una adoración con temor, un temor piadoso, con un respeto profundo a nuestro Padre, que es a la vez el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo presentamos esa adoración? Como dice ya Pablo en el capítulo 12 de Romanos. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Utilizamos nuestro intelecto, utilizamos las capacidades cognitivas que Dios nos ha dado, ¿sí? Utilizamos nuestras emociones y nuestros sentimientos para adorar y dar culto a quien lo merece. Ahora, el ser adoradores implica que tenemos que aprender y cultivar la adoración en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Lo primero es que Dios tiene que ser el centro de lo que nosotros pensamos. Nuestra mente tiene que estar llena de Dios. La adoración es como ese fluir de una fuente, ¿no? Que brota y brota y brota y brota agua. Esa debe ser nuestra mente, una mente que está renovada por la verdad de la palabra de Dios. Una mente que está centrada todo el tiempo en Él. ¿Y cómo podemos nosotros centrar nuestra mente todo el tiempo en Él? Cuando vamos a la Escritura y comenzamos allí a descubrir aspectos del carácter, de la naturaleza de Dios que no habíamos entendido, que no habíamos comprendido. Y comenzamos a meditar sobre esa verdad. Comenzamos a rumiar esa verdad. Y en la medida que nosotros comenzamos a hacerlo, se abre un panorama delante de nosotros. Comenzamos a recordar y comenzamos a pensar, si es por ejemplo en la santidad de Dios, estaremos pensando toda esa semana acerca de la santidad de Dios, yendo a las Sagradas Escrituras para ver lo que significa la santidad de Dios. Y hermano, nuestro concepto y nuestra iluminación espiritual que viene por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, va siendo cada día mayor. Y comenzamos a tener una perspectiva diferente y un conocimiento más amplio de quién es Dios. Por ende, necesitamos ir a la palabra de Dios. Pero no solamente dejarla ahí, sino que tenemos que tomar esa palabra y meditarla. Porque a través de la meditación es cuando se descubren cosas que no hemos conocido antes. La oración, mis hermanos, no es como una oración de un sindicato. ¿Qué hace un sindicato? Pedir y pedir y pedir y pedir a los patrones. Y muchos cristianos están en ese plan. La oración es pida y pida y pida. O sea, ponen en práctica bien lo de la oveja. Dame, sírveme, ayúdame, bendíceme. Cuando vamos a la Escritura es a conocer cómo se establece una relación entre dos personas. Cuando conocemos qué hay en el corazón de la otra persona.
Cuando se quiere establecer una relación y conocer a otra persona, no solamente uno el que se sienta a hablar y 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 a pedirle cosas y chao. Eso no es. Eso no es oración. Eso no es relación. Tenemos que orar con respecto a la palabra. Por eso es que los domingos estamos haciendo aquí esta tarea. Pero sí ven que cuán fácilmente nos vamos para otro lado, ¿no? Este domingo estuvimos orando sobre el Salmo 148, 149 y 150, pero ¡pum! Estamos exaltando la grandeza de Dios, lo que es la adoración a Dios, la alabanza a nuestro Rey, y terminamos pidiendo por la tía, y terminamos pidiendo por no sé qué, y terminamos pidiendo por eso, porque fácilmente nos desviamos para otro lado, porque no hemos, porque a veces algunos llegan ya cuando el texto se ha leído, entonces ni siquiera saben de qué estamos orando. Entonces tenemos que estar en la jugada. La oración se basa en lo que la palabra de Dios dice conforme a la voluntad de Dios. A veces pensamos que la oración es simplemente una herramienta para conseguir lo que yo necesito. Y no es así. En la oración muchas veces necesitamos estar quietos, no decir nada y escuchar la voz de Dios. Disfrutar de la presencia de Dios. Tener comunión con Él allí, donde estemos. Nuestro fundamento es, la roca firme es Cristo. ¿De qué depende, mis hermanos, nosotros que nuestra vida realmente tenga fruto? ¿De qué depende que nuestra vida tenga fruto? ¿De qué depende? ¿Qué tan profundas están nuestras raíces? Y ese crecimiento de esas raíces y el producto del fruto, ese arraigo, crecimiento de las raíces, dependerá en gran medida de conocer la palabra, de meditar en la palabra, de meditar en las verdades poderosas de Dios. Cuando no vamos a la palabra, ¿qué vamos a meditar? Vamos a meditar, claro que sí, vamos a meditar en nuestros problemas. ¿Y ahora qué va a hacer para el arriendo? ¿Y ahora qué voy a hacer de esto y lo otro? Y no sé qué, y si sé cuándo, y el problema y todo. Entonces, meditamos en nuestros problemas. Porque meditar es pensar en repetidamente. Y el Señor nos llama a que meditemos en su palabra. A que meditemos en su palabra. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora, hay un problema cuando queremos centrarnos en la adoración. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cada uno de nosotros tenemos. Se llama ego. Ego. ¿Por qué? Porque los asuntos míos son más importantes que los asuntos de Dios. Yo estoy primero. Necesito primero cumplir mis deseos y si me queda tiempo, pues buscaré la palabra y oraré y meditaré. Si no, no tengo tiempo. Ojo con eso. Nos inclinamos siempre a pensar en nuestros propios proyectos, en nuestras necesidades, en nuestros quehaceres diarios y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Por eso necesitamos tomar las verdades de la Escritura y meditar en ellas. Cuando comenzamos a hacer eso, el Espíritu Santo nos lleva a adorar verdaderamente al Señor. Ahora, mis amados, en el Antiguo Testamento nosotros también ahí encontramos muchas instrucciones con respecto a lo que es la verdadera adoración y cómo debe ejecutarse. Miremos lo que dice allá en Éxodo capítulo 30, del verso 34 al
38. Aquí el Señor da como una idea visual para que nosotros podamos entender lo que es la verdadera adoración. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. No sabemos cuál sería el aroma, la fragancia, el perfume. Debe ser espectacular este perfume que Dios mandó preparar, ¿cierto? ¿Qué pasaba si alguna persona del pueblo preparaba un perfume para sí? ¿Qué pasaba? Esta persona moría. ¿Por qué? Porque esa fragancia era santa, exclusiva. Solo se preparaba para Dios. Y ese incienso se preparaba para él y se quemaba delante de él. Un acto de adoración, levantando su corazón hacia el cielo. Ahora, vemos también en el Nuevo Testamento una ofrenda que se presentaba también de olor fragante delante del Señor. Y aquí en la tierra lo hizo una mujer con el Señor Jesucristo. Veamos allá en Juan 12, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este perfume del cual se habla aquí, mis amados hermanos, es un perfume supremamente costoso. Un perfume supremamente costoso. ¿De quién era este perfume? De María, ¿cierto? Y María utiliza este perfume y unge, enjuaga los pies del Señor Jesús. ¿Cómo estarían los pies del Señor Jesús? Cochinos, sucios, porque Él estaba caminando por los caminos de Judea. Que a veces hacemos unas cosas, si el Señor Jesús era en carne y caminaba y sudaba, y en sandalias y pasaban por los caminos donde también transitaban los animales, las vacas, los caballos. ¿Y de qué más podía tener en los pies? Los pies sucios, ¿sí? Y ella no usó ningún tipo de agua, solo utilizó ese perfume. Y es la esencia verdadera de la adoración, de un corazón humilde, de un corazón generoso. ¿Se acuerdan de Marta? Marta tenía una visión y una perspectiva diferente. ¿Qué hacía María? María se sentaba a los pies del Señor Jesús. Y Marta estaba supremamente afanada por el servicio. Y ya el Señor Jesús le había dicho a María que había escogido la mejor parte. Y aquí también vemos otro personaje, ¿no? A Judas. ¿Qué hizo Judas cuando vio lo que hizo María? Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Y qué es lo que explica Juan allí? Dice, no es que Judas se preocupara por los pobres, sino que era ladrón y que sustraía de la bolsa. ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los van a tener con
con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Ahora, dar a los que tienen necesidad, pues es importante, ¿eh? Pero dar lo que necesitamos dar a Dios es supremamente importante. Es más importante dar lo que damos a Dios que lo que damos a cualquier persona. Lo que hizo María fue un acto de adoración. Cuando derrama este perfume, ¿qué hace esa fragancia? Llena toda la habitación. Y este es un símbolo de el corazón del verdadero adorador. Que ese corazón esté lleno de esa fragancia de adoración. Tristemente, mis hermanos, hoy la mayoría de cristianos se parecen más a Marta. ¿Por qué? Porque están muy ocupados. En algunas congregaciones el activismo es tremendo. Tienen reuniones los lunes, actividades los martes, el miércoles oración, el jueves culto unido, culto de señoras, culto de... Toda la semana la tienen ocupada. Y fuera de eso, tienen todas sus actividades personales, de trabajo. Trabajan todo el día. Y algunos se dedican a algunas otras cosas. Fíjense cómo nosotros estamos reemplazando a veces la verdadera adoración por el servicio. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo servir que adorar. ¿El servicio de dónde viene? ¿Quién nos encarga el servicio? Dios nos ha llamado a servirle como ministros, como discípulos. O sea, que esa comisión viene de parte de Dios hacia sus hijos, hacia el cristiano. Pero la adoración es lo contrario. La adoración va del corazón del cristiano hacia Dios. Ahora, eso no significa que no tengamos que servir. Tiene que haber un equilibrio entre estas dos. No seamos exagerados como Marta, sin dedicar tiempo a la verdadera adoración. Tenemos que aprender lo que hizo María. Sentarnos a los pies de Jesús para poder adorarlo. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa ofrenda que nosotros presentamos de adoración delante de el Señor? ¿Cómo debe ser? Hoy en día se presentan muchas actitudes incorrectas en la adoración. Y en ese mismo pecado cayeron los israelitas. Miremos lo que dice ya Malaquías capítulo 1, versos 6 y 7. Como Dios reprende a los sacerdotes, a los varones sacerdotes de Israel, cuando ellos debían ser el modelo de adoración para el resto del pueblo. Malaquías 6, 1, 6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bien despistados, ¿no? Gracias a Dios que no se parece a los hombres de hoy en día. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mis amados, los sacerdotes
trataban la adoración con desprecio. ¡Ay! Otra vez toca ir al templo. Toca ir a sacrificar allá a los animales. Se había convertido en una rutina para los sacerdotes. Y hay muchos cristianos que también la vida cristiana se les ha convertido en rutina. Ir el domingo, ¡ay! El domingo otra vez, qué vaina. Hay que madrugar el domingo cuando es el día de descanso. Claro, si cree que es el día suyo y que usted es el señor del día de descanso, pues usted hace con el día de descanso lo que quiera. Pero el Señor ha dispuesto que nos congreguemos como iglesia para adorarlo. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Cogían a los animales ciegos, a los animales que estaban enfermos, a los que estaban cojos, y los sacrificaban delante de el Señor. Tremendo, mis amados hermanos. ¿Cuál había sido la indicación de Dios allá en Levítico capítulo 22, versos 22 y al 25 tal vez? Que se debían ofrecer los mejores animales. Los animales perfectos. O sea que lo que estaban haciendo los sacerdotes era un pecado terrible. Un pecado muy grande. Y mire lo que les termina diciendo el Señor, ahí el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Verso 10. Preséntenlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ah, no, pero ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a discipulado? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a capacitación de varones? ¿Para qué? Eso a mí no me sirve, a mí me sobra. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué les está diciendo el Señor ahí? Oye, ustedes me están tratando de cualquier manera, como si yo fuera cualquier cosa. Y ahora, ¿cómo espere que yo los trate a ustedes? Hay cosas que Dios no acepta. Y es una adoración contaminada. Una oración ofrecida de manera materialista, por interés. A mi estilo. Y ahí como caiga. Sin gozo, sin alegría, sin entusiasmo. Los israelitas, mis amados hermanos, consideraron los sistemas de sacrificio ya en un momento dado como algo con desdén. ¿Sí? El hecho de ir a adorar a Dios a través de todo esto, para ellos se convirtió en una carga terrible. ¡Qué jartera! ¿Otra vez hoy para la iglesia? ¿Otra vez tenemos que ir a cantar y a escuchar allá al pastor? Pues salgamos de cualquier manera. Eso, conectémonos aquí a la red que ahí cualquiera nos predique. Tremendo, mis amados hermanos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Simplemente haciendo un rito más sin ningún sentido espiritual. Todo lo contrario, estaban afrentando a Dios. Estaban demostrándole desprecio.
Se dirigían a Dios con una falta de respeto increíble. Mire lo que dice en Malaquías 3, 13 y 14. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Palabras violentas contra Dios? Y dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué beneficios sacamos con ir a la iglesia? ¿Qué beneficios sacamos con estar congregándonos? ¿Qué nos aprovecha estar capacitándonos para ser hombres valientes? ¿De qué nos sirve eso? ¿Qué aprovechará que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Estaban pensando como muchos piensan hoy en día. ¿Y eso en plata cuánto es? Eso no me representa ninguna entrada económica, al contrario. Ir a la iglesia y tener que ofrendar. No, eso no. Aquí los sacerdotes, mis hermanos, pensaban que no estaban ganando suficiente dinero. ¿Qué ganancia vamos a obtener? Están viendo eso como un negocio. ¿Y cuántos cristianos hoy en día ven también la adoración como un negocio? Pero yo adoré esta semana, estuve cantando fuertemente en la iglesia y mira lo que me pasó. Y mira el problema. Lo están viendo como un negocio. Por eso tenemos que aprender a adorar a Dios con una actitud correcta. Y tenemos que hacernos algunas preguntas. Y tenemos que ser honestos al contestarnos esas preguntas. ¿Realmente Dios es el centro de mi vida? Muchas veces lo hemos cantado. El centro de todo eres Jesús. ¿Pero eso realmente es verdad en mi vida? ¿Dios está por encima de todo? No, es que me sentí mal el domingo, entonces no fui. O sea que Dios no está por encima de mi enfermedad y mi dolor. Mi enfermedad está por encima. Mi enfermedad, mi cansancio está por encima. Mis necesidades están por encima. ¿Realmente Dios domina mis pensamientos? Porque es el resultado de ir a las Sagradas Escrituras y de meditar la Escritura y estar en relación, en comunión y en oración con Él. ¿Realmente nuestro corazón está agradecido por lo que el Señor ha hecho por mí? ¿Que de mi boca fluye un río de gratitud? ¿O qué estamos permitiendo que salga de nuestra boca? Pues lo que hay en nuestro corazón. O hemos quitado la mirada, la vista de Dios y la hemos puesto en nuestras propias necesidades, en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, en nuestra avaricia, en las cosas materiales. A carambas. Dios no está esperando que nosotros cojamos un látigo y nos demos en las costillas. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando una actitud correcta en nuestro corazón. Una actitud correcta. ¿Qué dice allá el Salmo 50, 10? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¡Wow! ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Versos 22 y 23. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sí, Señor, yo voy, yo estoy allí, amén, gloria a Dios. Y a la hora del té no apareció. Mentiroso. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación. ¡Wow! Hermano, meternos con Dios no es un juego. Es un inmenso privilegio, pero también implica una tremenda responsabilidad. Ahora, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Cuál es la actitud que debe haber en nuestro corazón para adorarlo a Él? Vamos, mis hermanos, a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor de la carta a los Hebreos? ¿Qué es lo primero que dice? Que nos acerquemos. ¿Qué implica eso? Que nos está llamando a que adoremos, a que tengamos intimidad, a que nos relacionemos con Dios. La verdadera adoración no ocurre espontáneamente. No ocurre. Porque para que haya verdadera adoración tiene que haber relación. Usted se casó con la mujer que tiene como esposa, no porque se la encontró y la conoció, la saludó a las 10 de la mañana y ya al mediodía ya se casaron. ¿No? Porque hubo todo un tiempo de acercamiento, de conocimiento, de visitas. ¿Sí se acuerdan? A no ser que alguno se haya casado por internet o alguna vaina de esas. Es otra cosa. Pero normalmente, mis hermanos, tenemos que acercarnos. Aquí el autor de la carta a los Hebreos nos está llamando a que nos acerquemos, a que adoremos. Y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados. Cuando hay algo importante que tenemos que hacer, tenemos que prepararlo. Y aquí el autor nos muestra varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que nos dice es que tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón a glorificar a Dios, a dedicarnos a Él. Yo no puedo estar adorando a Dios, como hay algunos que están en la reunión, y con el celular mirando a ver qué es lo que están viendo, a ver si me están escribiendo, pero WhatsApp. Ay, mire lo que salió en el Face. Mamola, mis amados hermanos. Y hay algunos en la iglesia que pasa eso. Vienen a adorar o vienen a escuchar la palabra y es ahí con el celular. Eso demuestra un desdén terrible hacia las cosas de Dios. Y respeto, no solamente el que está hablando acá,
al Señor. Porque le está diciendo, no me importa lo que usted dice. Para mí es más importante mis redes sociales. Tenemos que sacar toda hipocresía cuando adoramos. Y la hipocresía implica apatía. No voy porque está haciendo mucho frío. Y me puedo enfermar. No le importa. Yo soy más importante que adorar a Dios. Nuestro corazón tiene que estar rendido a Él. Sincero. Sin vencimientos, sin chiteaduras. ¿Qué más sigue diciendo aquí? En plena certidumbre, tenemos que acercarnos en plena certidumbre de fe. Ya no tenemos que hacer lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, presentar sacrificios y ceremonias de estas. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, y venimos a adorar a Dios porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo por la fe, plena certidumbre de fe. ¿En quién? En Jesucristo y en su obra. El Padre va a aceptar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Plena certidumbre de fe. Puedo estar confiado. Mi corazón sincero. Mi corazón plenamente rendido a Él. Y en plena certidumbre de fe. ¿Qué más sigue diciendo? Teniendo nuestro corazón purificado. ¿De qué? De mala conciencia. Mis amados, tenemos que ser conscientes de que no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y que la única razón de poder acercarnos y acudir a Él es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Quién fue quien nos limpió de nuestros pecados? ¿Quién fue quien abrió el velo y nos permite ahora acercarnos? Humildad tiene que haber en nuestros corazones. Nosotros no somos los chachos del paseo. Hay algunos que se creen los chachos del paseo. ¿Sí? Y exigen y alegan y reclaman. ¿Qué puedo yo reclamar cuando merezco el infierno? Y Él en su misericordia me ha dado vida eterna. ¿Qué puedo yo reclamar? ¿Qué puedo yo exigir cuando he sido lavado de mis pecados? Cuando he sido adoptado en su familia. Cuando todas las bendiciones espirituales ahora están en mí porque yo estoy en Cristo. ¿Qué más puedo pedir? Si lo tenemos todo con Él. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Lavados los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura. A veces se quiere adorar a Dios cuando hay pecado en la vida de la gente. Y eso no es así. El apóstol Juan, allá en su primera carta, 1:9, dice que confesemos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. No podemos adorar con pecado en nuestra vida. Y cuando se habla aquí de lavar los cuerpos, se está hablando de la pureza, de lavar y de limpiar nuestros corazones. Allí, en la cruz. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús lava los pies de los discípulos? Que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Y después cuando le dice, si no te dejas lavar los pies no tienes parte conmigo. ¿Qué hace? ¿Qué dice Pedro? ¡Láveme todo! ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Que había sido lavado por la palabra, ¿cierto? Y por lo que vendría de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero resulta que nosotros caminamos todavía en el mundo y nuestros pies se ensucian. Por eso necesitamos lavar nuestros pies. Lavar nuestros pies. Confesar rápido, arrepentirnos rápido de nuestro pecado. Así es que todas las veces que adoremos al Señor tenemos que formularnos estas preguntas. ¿Hay realmente sinceridad en mí? ¿Tengo un corazón sincero? ¿Mi mente, mis pensamientos están realmente centrados en Dios? ¿Soy íntegro o muestro una cosa delante de las personas y en mi intimidad hago otra? Soy otra persona. Esta semana me he deleitado en las escrituras y he visto aspectos de Dios que no había visto antes y me puedo regocijar y gloriar en eso que Dios me ha mostrado y adorarlo a Él. He meditado en esto que Dios me está enseñando. He orado y hablado con Él acerca de esto. Esto me lleva realmente delante del trono de Dios. Me estoy acercando con humildad a Él. Comprendo que el camino para acercarme al Padre es el Señor Jesucristo. ¿O todavía hay pecados que no he resuelto? Todavía hay cosas que tengo guardadas. No podemos adorar a Dios con pecado. Porque la palabra es clara. Vendré y los destrozaré. ¿Qué pasó con los hijos de Elí cuando presentaron un incienso extraño delante del Señor? Y eran sacerdotes y estaban adorando, pero no adorando como Dios quería que lo hicieran. Porque había pecado, su corazón estaba corrompido. Es posible que seamos cristianos por muchos años y que no nos hemos acercado correctamente a la presencia de Dios. ¿Experimentamos realmente su presencia cercana cada día? ¿Recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Entendemos que hemos sido creados para adorarlo? ¿Hemos meditado en cada uno de estos aspectos del carácter de Dios que hemos venido compartiendo desde hace meses? Su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su presencia, su supremacía, su majestad, su soberanía, su paternidad, su ira, su justicia, todo lo que Dios es. O sea, mis hermanos, hemos tenido tantas cosas en las cuales meditar durante todo este tiempo. ¿Lo hemos hecho? Ah, no, a mí ya se me olvidó lo que compartimos el domingo pasado. No hemos tenido tiempo. Y eso que tienen todas las herramientas. Tenemos la palabra de Dios,
las prédicas que están grabadas en los diferentes medios audiovisuales. Todo lo tenemos a la mano. ¿Estoy en la correcta posición que Dios quiere que yo esté como un verdadero adorador? ¿Estamos viendo los atributos de Dios como Él los describe en su palabra? Mis amados hermanos, son cosas que tenemos que revisar en nuestras vidas. Y tenemos que ver en nuestros corazones que los motivos que nos llevan a adorar a Dios sean los motivos correctos y que no haya ningún pecado sin confesar en nuestra vida. Dios nos está llamando a eso. El propósito es que nos acerquemos a Dios, que lo conozcamos más y más. Que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso Dios está esperando de nosotros. Ahora, ¿somos verdaderos adoradores? Tenemos bastante para meditar esta semana. Bastante para meditar. Y ir a la Escritura, ir en oración delante de Él, revisar nuestros corazones. ¿Alguno de ustedes ha visto comer a un cerdo? ¿Qué hace cuando al cerdo le echan la comida? Ese se la traga completa, eso, ¿sí? Como caiga. Tristemente, mis hermanos, algunos cristianos que se tragan todo entero. Ah, no, sí, tan lindo el mensaje, pastor. ¿Y qué entendió? Ni agua. Por eso necesitamos hacer lo que las vacas hacen. Devolver lo que ya está en el estómago y volver a la boca y morderlo y morderlo y rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo hasta que comienza a descomponerse. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra, meditarla. Amén. Amado Dios, Señor, que los verdaderos motivos de nuestro corazón puedan ser revelados delante de nuestros ojos, Señor. Queremos, Señor, que en nuestro corazón haya verdaderos motivos puros, santos. Te pedimos perdón, Señor, por los motivos incorrectos en nuestro corazón. Muchas veces, Señor, hemos venido a adorarte con una inmensa apatía, con desgano, con desdén, sin ganas. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Hemos presentado delante de ti, como lo hacían los sacerdotes allí en el tiempo de Malaquías, ofrendas que tú aborreces. Señor, que lo mejor de nuestras vidas pueda ser ofrendado a ti en adoración. Señor, ayúdanos verdaderamente a arrepentirnos de todas estas cosas. Arrepentirnos de tener adoraciones erróneas, falsas, contaminadas. Y que nuestra vida, Señor, de ahora en adelante pueda ser una vida de verdaderos adoradores, con las actitudes correctas, con nuestros corazones lavados, limpiados, con nuestras mentes llenas de tu presencia, con nuestros corazones sinceros. Oh precioso Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Dios, porque estás levantando un pueblo de adoradores, limpios, santos, una adoración que te honra y te glorifica a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien.